Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente vamos a hacer una riquísima tarta de fresas. Unas de las tartas que más fama y más se hacen en la cocina vegana son las tartas crudiveganas a base de anacardos, con los que se prepara una especie de queso y se hace con eso la tarta. De hecho, yo ya tengo alguna receta subida con esa elaboración. Y de hecho, os dejaré por aquí el enlace a mi receta de tarta de queso vegano y frutos rojos. Pero poco a poco me he dado cuenta, he ido cambiando de opinión y me he dado cuenta de que quizás no sean tan saludables como podríamos pensar en un principio, ya que llevan una gran cantidad de aceite de coco para que la masa se solidifique. Y claro que hay cosas mucho peores que una tarta que lleve aceite de coco, hay verdaderas burradas en cuanto a postres. Y por comerte un trocito tampoco pasa nada. A ver, yo tampoco renuncio a eso, pero considero que esta versión, este tipo de elaboración de tartas, es más saludable, más ligera. Y bueno, ya no me enrollo más. Os dejo con la receta y ya veréis qué fácil y qué buena está. Para hacerla vamos a necesitar un bloque de tofu, que son unos 200 gramos, taza y media de almendras, utilizaremos 5 gramos de agar-agar en polvo, 150 mililitros de leche, una pizca de sal marina, un chorrito de extracto de vainilla y 10 dátiles remojados. Y por supuesto, unas hermosísimas fresas. Y en cuanto al dulce, el endulzante que más queráis y en la cantidad que prefiráis. Yo voy a utilizar sirope de ágave. Y el primer paso para hacer nuestra tarta de fresas es preparar la base. Pero antes de nada hay que preparar el molde que vamos a utilizar. Yo voy a usar uno de 20 centímetros y lo vamos a forrar con papel de horno. Como veis, yo no tiro nada, lo aprovecho muy bien. Y de aquí vamos a sacar nuestro circulito para cubrir la base del molde. Cerramos y recortamos. Y esto no lo tiro porque seguro que todavía me sirve para alguna cosilla más. Trituramos las almendras. Ponemos un pellizquito de sal y a continuación incorporamos los dátiles, que los hemos remojado toda la noche sin hueso. Le voy a incorporar una pizquita de vainilla también, de extracto de vainilla, para dar un toquecín más rico a la base. Una vez que tenemos la masa hecha, cubrimos la base del molde con ella y la extendemos bien. Y ahora una pequeña aclaración. La cantidad de los dátiles que uso es una aproximación, porque varía mucho dependiendo del tamaño de dátil que vayáis a usar. Así que os recomiendo que los vayáis incorporando poco a poco, porque si no puede ocurrir que os quede demasiado jugosa la masa. De todos modos, si eso os ocurre, tampoco pasa nada. Lo podéis solucionar incorporando un poquitín de harina de avena o unos copos de avena que empaparán parte de ese exceso de líquido. Y ahora la llevamos al congelador mientras preparamos el relleno. Colamos el tofu, lo pasamos al vaso batidor, incorporamos las fresas, 100 gramos de fresas, yo las estoy utilizando frescas, pero si no tenéis podéis usarlas congeladas, también queda muy bien. Y trituramos.
Y como no vamos a usar aceite de coco, necesitamos cuajar la tarta de alguna manera y para ello es para lo que vamos a usar el agar-agar. Y lo vamos a preparar de la siguiente manera. Disolvemos el agar-agar en una parte de la leche, estos son 50 mililitros, lo disolvemos bien y mientras tanto en un cazo vamos a poner el resto de la leche a calentar. Una vez que coja un poquitín de calor, incorporaré la mezcla del agar-agar y la leche y lo dejaré hervir a fuego suave, removiendo constantemente durante un minuto, minuto y medio, para que se disuelva bien. Ponemos un pellizquín de sal, unas gotitas de extracto de vainilla y dejamos que caliente. Ya ha empezado a calentar, así que le incorporamos el agar-agar y removemos. Incorporamos la leche a la mezcla del tofu con las fresas, el endulzante y mezclamos bien. Y vertemos sobre la masa que hemos preparado antes. Y como se queda un poco paliducha porque no lleva colorantes, le voy a dar unas chispitas de color con unas fresas que he picado antes. Las removemos y las integramos bien para que se queden cuajadas con el resto de la masa. Y ahora lo llevamos a la nevera hasta que se quede bien cuajadito. Y este es el resultado. Yo la he decorado de esta manera, pero cada cual lo puede hacer a su gusto. Veganízate. Súper fresquita y cremosa. Ya veis, el resultado es una tarta súper cremosa y a tope de sabor. Todos los ingredientes de la receta los vais a encontrar detallados abajo en la cajita de descripción, junto con todos los enlaces a mis redes sociales. Y también os dejaré un enlace con una lista de reproducción con todos mis postres, tartas, pasteles y demás. Dejadme un like bien gordo si os ha gustado la receta y os ha parecido útil, suscribiros, compartidla con todo el mundo, dadle a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por estar otro día más ahí y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!